Para este video que vamos a ver, van a necesitar las siguientes cosas: la tabla Z a mano, haber visto ya el video de la lectura de la tabla Z, que lo van a encontrar en el video anterior a este. Es un video muy corto, nada más dice cómo es que se ubica la tabla. Aparte, una calculadora, marcadores de colores, para que puedan seguir los mismos trazos de colores que yo voy a estar utilizando, y un cuaderno para que puedan tener sus anotaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver en este momento? En este momento vamos a ver un poco sobre la tabla Z, la cual es muy importante porque es la tabla normal. Esto nos va a ayudar a saber los porcentajes de errores que nosotros vamos a encontrar. Ok, primero veamos los datos. Ya en la parte básica habíamos entendido estos datos: promedio, límite superior-inferior y desviación estándar. Ahora, seamos claros con la pregunta: ¿de dónde salen los datos? Porque muchas personas a veces tienen el problema que les dan la información como en un examen universitario, pero nunca les explican, ok, ¿y de dónde lo saco? ¿Cómo obtengo esos datos? Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Este promedio de acá, que es este mismo que está aquí, que es el centro donde lo divido, pueden haber dos formas de obtener ese número. El número 1, que tenemos una serie de datos, no sé, A, B, C, D, E, y ahí todos los datos que tenemos, y sacamos un promedio para entender cuánto duran en promedio los datos, que sería este de acá. Esa es una forma. La otra forma es que ya esté puesto por el cliente, es decir, que ya sea algo específico por el cliente, algo en el cómo se haya desarrollado cierta medicina, cierto parámetro, que ya está establecido el punto. Entonces, ¿dónde podríamos tener que sacar un promedio? Supongamos que estamos trabajando en un call center y tenemos un cierto tipo de producto. Nosotros no podemos llegar de buenas a primeras y decir, bueno, este producto tienen que durar en llamadas, o las llamadas para eso tienen que durar 10 minutos y punto. Máximo 11, mínimo 9. No podemos hacer eso porque es una llamada telefónica. Deberíamos de sacar un promedio, entender cuál es el promedio, el número central que podría ser el utilizado como referencia. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una medicina, si ocupamos de ser específicos, cierta cantidad de cierto componente, porque tal vez un máximo componente, poner un poquito más de cierto componente podría matar a una persona, enfermarla o demás, o no tener el beneficio que se espera de cierto componente. Por ejemplo, la quimioterapia. ¿Qué pasaría si los componentes químicos que se tiene estuvieran mal balanceados? Muy probablemente no funcionaría. Entonces esos datos son ya específicos. Entonces este de acá se puede sacar de las dos formas: específico porque así el material o lo que estamos haciendo lo pide, o bien un promedio porque ocupamos entender cómo se mueve en la vida real ese específico producto, que no le podemos poner un tiempo específico o perfecto. Así es como sale este. Los límites inferiores y superiores son los límites que pone el cliente, o que pone el mismo proceso por algún motivo, pero generalmente que pone el cliente. Entonces es el mínimo y el máximo aceptable. Hay límites naturales, hay otros tipos de límites de confianza, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, los límites que tenemos son los límites interpuestos por el cliente. Entonces, ya tenemos esta información, ya tenemos los límites. La desviación estándar. ¿Cómo sacamos la desviación estándar? Aunque es muy fácil en Excel, solamente agarramos los datos, le ponemos desviación estándar, lo jalamos y ya lo tenemos. Entendamos una cosa acerca de promedios y desviaciones que es importante entender. Existe algo que se llaman históricos. Vamos a poner aquí históricos. Y muchas personas utilizan esto para poder sacar estos datos, este y este. Ahora, les voy a explicar algo. Estos históricos está bien para sacar la desviación estándar o el promedio, siempre y cuando sean datos de no de más de 3 meses. ¿Por qué? Pongamos, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, los meses del año. Y supongamos que este de acá es del 2019 y estos de acá son del 2020. ¿Ok? Entonces estamos hablando sobre ventas.
y en diciembre nos fue súper bien, y revisamos de una vez noviembre del 2019 y nos fue súper bien. Las ventas se subieron, todo está bien, vamos, parece que para el éxito. Y nos damos cuenta que en enero y febrero todo baja, porque en el 2020 fue cuando inició la parte del coronavirus, entonces aquí bajan las ventas. Pero todavía no sabemos lo que va a pasar. Estamos en abril y decimos, bueno, ya es abril, consideramos que podemos hacer una estrategia de ventas para los siguientes meses y podemos ver cuánta producción tenemos que hacer. Pero toman en cuenta todos estos datos, es decir, toman datos desde el 2019 muy viejos hasta el presente, es decir, están tomando 6 meses en consideración. ¿Qué sucede? Que estos meses estuvieron altos, y así como lo que les enseñé del promedio, el promedio de 102 es 51. Lo mismo va a pasar en estos casos que tenemos en este momento. Este es como la referencia que tenemos, o sea, el 51 no se parece al 2 ni tampoco se va a parecer al 100, y es lo que sucede acá. Estos datos de acá, si fueron muy altos, podrían estabilizar estos datos de aquí y podríamos tomar una decisión errónea. Por ejemplo, que nosotros estemos fabricando, vamos con el mismo ejemplo, con candelas, y la producción de candelas bajó en estos meses, pero yo saco un promedio de ventas incluyendo los meses anteriores, entonces me sube la cantidad de candelas que tenía que generar, y por darles un ejemplo tenía que generar 1000 candelas, que era lo que tenía que generar según este promedio, pero como yo metí estos de acá, terminé generando 100.000 candelas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber miles de candelas que no se van a vender porque yo tomé en consideración datos históricos viejos. ¿Qué es mi recomendación? Para sacar datos para el promedio o la desviación estándar, nosotros vamos a trabajar con algo distinto, que sería los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses van a ser lo que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar con estos datos. Entonces, utilizamos los últimos meses, los últimos 3 meses con bastantes datitos para poder sacar por lo menos algo más realista. Si tenemos muchísimos datos de solamente un mes, perfecto, porque es más realista todavía. Pero si estamos hablando de muchos meses, no nos va a servir de nada. ¿En qué nos afecta con procesos? Por ejemplo, si sacamos tiempos y movimientos. Extrañamente muchas personas no entienden que cada vez que hay un pequeño cambio todo altera. Entonces, suponiendo lo mismo, vamos a decir enero, febrero, marzo, abril. Suponiendo que, vamos a poner mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 10 meses. ¿Por qué voy a poner 10 meses? Por el ejemplo que sigue. En enero hicimos un cambio. Cambio pequeño, para nosotros fue insignificante. Y fue representativo de 0.1 personas. Es decir, 0.1 personas extra se necesitaría por el cambio que hizo la operación. Entonces el gerente le dice, no vamos a contratar a nadie, no sirve de nada, no vale la pena. Este mes hubo lo mismo, este mes hubo lo mismo. Pequeños cambios. Y ellos nada más toman en consideración como este pedacito de, solamente toman en consideración este número. Cuando llegamos a este punto de acá, al final, después de haber visto todos estos que todos sumaban más un pedacito, y sumamos los 10 meses, y al final vamos a tener una persona. Y cuando la operación saca datos y dice, mira, pero antes producías más, antes producías, no sé, igual 1000 candelas y estábamos bien con recursos. Ahorita tenemos menos recursos, ahorita tenemos la misma cantidad de recursos, pero producís menos. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón en este caso es que no se toma en cuenta las sumatorias que se tienen, no se toma en cuenta los nuevos tiempos y movimientos que duraría, porque entonces habría que cambiar aquí los tiempos que duró aquí, los tiempos que duró aquí, los tiempos que dura ahora aquí, para poder sacar un promedio de cuánto tiempo dura generalmente, para poder tener nueva visualización de cuántas personas o staff necesitamos para continuar produciendo la misma cantidad. ¿Y por qué no podíamos? Por los cambios que se hicieron pequeños. Entonces este ejemplo tiene dos vertientes. Uno, entendamos que todos los cambios deben de traquearse y debemos de tener los tiempos extra que se van a tomar. Dos, que para tomar decisiones de staff, para poder
saber cómo producir y vamos a sacar los últimos meses de tiempos y movimientos más volúmenes, ocupamos haber tomado en consideración todos los cambios que han habido y sacar nuevos tiempos y movimientos para sacar nuevos números. Jamás podemos utilizar tiempos y movimientos determinados hace más de 3 meses porque ya cambió el sistema. Y aquí, en este pedacito de acá, nos vamos a encontrar que va a haber un gran problema o que va a haber un error y al final no vamos a producir lo que queremos. Eso es simplemente un pedacito de todo lo que tenemos que ver. Entonces, así es como se sacan los históricos. O por lo menos así es como sacan estas dos, sabiendo que los históricos se deben de tomar en cuenta para los últimos 3 meses. No saquemos más de eso porque no nos va a servir y nos va a afectar. Entonces, ¿de dónde salen esos datos? De ahí, la desviación estándar, el promedio y esto, ya vemos qué significa. Es simplemente entender de dónde salen. Ahora, Z. ¿Qué es Z? Z es la tabla que se utiliza para la normalidad, para la curva de Gauss. Esto nos ayuda a poder entender porcentajes erróneos que existen en la parte de afuera. Digamos, el porcentaje de acá o el porcentaje de acá que existe. Como son iguales las curvas, es decir, este pedacito es igual a este pedacito, si aquí yo tengo un porcentaje de, no sé, 10 que está por fuera de la curva o por fuera de la especificación, a este lado hay otro igual de 10 porque son iguales, son espejos. Si aquí hay 10, aquí hay 10%. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos a hablar qué es el número que tenemos, que sería el promedio, este de acá, y le vamos a restar sea el límite inferior o el límite superior. No importa cuál de los dos sea, porque la distancia de aquí a aquí es igual a la distancia de aquí a aquí. Entonces, para este caso no va a importar. Ahora, que me va a dar negativo si resto 10 menos 9 me da menos 1, y en el caso que reste, que reste 10 menos 9 me da 1, y en el caso que reste 10 menos 11 me da menos 1. Sí, pero no importa. Vamos a utilizar valores absolutos. Sea negativo, no importa. Siempre vamos a utilizar un valor absoluto. Entonces, aquí vamos a hablar de 11 y lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Entonces, para que se tenga aquí más claro, vamos a hablar de límite superior. Y así lo vamos a encontrar, o así es como vamos a determinarlo. Entonces, si yo digo esto de acá, quedaría igual a decir que yo tengo 10 que es menos, aquí es 0,36 y aquí va a ser 11. El resultado de esta operación me va a dar menos 2,78. Pero como les dije que no importa porque vamos a utilizar valores absolutos, lo vamos a dejar en 2,78. Si da negativo, podríamos utilizar el otro lado de la curva, pero no es lo que vamos a hacer en este momento. Es decir, para la curva de Gauss, para el archivo que ustedes deberían de tener, que es el que van a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la tabla de Gauss, la vamos a utilizar y acorde como lo vieron en el video anterior, ustedes van a buscar este dato de que es representativo. Entonces, yo busco el 2.78, 2.7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, 3. Me va a dar el resultado de esto en la tabla, me da 99,73. En la tabla me va a dar 0,9973, pero son porcentajes, entonces tenemos que multiplicarlo por 100 para que me dé el número en porcentaje, que sería ese 99,73. Ese sería el dato que ya estaríamos trabajando. ¿Qué quiere decir? Estos
una línea recta y esto va de 0%, o sea, de nada, al 100%, es decir, de todo. Porque recuerden que esto es el circulito que habíamos dividido, que aquí estaba el 100% y lo dividíamos a la mitad y nos daba la curvita. Eso es esto de acá, del 0% de los datos al 100% de los datos, es lo que nosotros deberíamos de estar trabajando. Entonces, por eso es el 100 acá. Entonces, del 0 al 11 que estoy encontrando aquí, tengo 99.73% de los datos. Pero, ¿de qué me sirve calcular eso? Gran pregunta. Eso quiere decir que de 0 a 11, como les digo, hay 99.73. Y lo que falta para llegar al 100 es la diferencia entre el 99.73, este dato de acá, y el 100%. Eso quiere decir que 0,27% de los datos están fuera de la especificación. Por lo cual, si nuestra candela debe pesar de 9 a 11 como máximo, con un promedio de 10, que es lo que estableció el cliente, y queremos saber de 1000 candelas, cuántas candelas están por fuera de la especificación, entonces sabemos que por encima de 11 hay 0.27. ¿Y cuántas entonces hay por encima de, por debajo de 9? 0,27 también. Eso quiere decir que yo, para entender cuántas hay fuera de especificación, no tomo solo esta, sino que también tomo esta de acá y la sumo. Eso quiere decir que yo tengo 0,54%. Eso es lo que yo tengo en este momento de porcentaje por fuera de la especificación. Entonces, yo esto lo multiplico por 1000, el 0.54% de 1000, y eso me da 5,4. Eso quiere decir que 5,4 candelas están por encima o por debajo de la especificación de las 1000 que yo tengo en este momento aquí. Entonces, ese sería el resultado que nos daría esta operación de con la curva de Gauss. Ahora, ¿cuánto sería de 1.000.000? Entonces podemos hacer una regla de 3. Y aquí, en vez de 1000, tenemos 1.000.000. Y aquí es el dato que ocupamos saber. Entonces simplemente decimos 5.4 por 1.000.000 dividido entre 1000, 5.400. ¿Ok? Ese es el dato que por cada 1.000.000 de candelas, 5.400 van a estar malas. Ahora, si ustedes recuerdan, yo tenía una tabla en otro de los videos en este lado que hablaba sobre los niveles sigma. Entonces les explicaré algo. Vamos a copiarla de este lado y solamente voy a copiar un pedacito de la tabla, no lo voy a copiar todo, para que enseñarles algo. Un segundo nada más para poner la tabla. Ahí está. Ok. Entonces, esto para sacarla. Toda esta información, las tablas y demás, saben que lo pueden encontrar en la biblioteca virtual. Ahí pueden encontrar esta información. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos que si es 6 sigma, son 3,4 errores por cada 1.000.000 de oportunidades. Si es 5 sigma, son 233. Y si son 4 sigma, son 6.210. Y si son 3 sigma, estamos hablando de 66.810. Eso es la tabla de Six Sigma.
Entonces, nada más vuelvo a recapitular algo para que quede entendido. Con la tabla Z, que ya vimos, se hace esta fórmula. Con esa fórmula sabemos los datos de aquí, las líneas o los límites, y podemos saber qué está por fuera y qué está por dentro, porcentualmente, dentro de los límites. Y esto nos da un nivel sigma, que sería esto de aquí, o el nivel Z de la tabla Z, y eso nos dice cuál es el porcentaje de cosas que están malas. Al saber ese porcentaje podemos multiplicarlo por la cantidad de unidades y sabríamos cuántas están malas. Ahora, este 5400 dice que está malo, y mi nivel Z, que sería como la cantidad de desviaciones estándar que entran, son 2.78. Ahora ustedes se podrán preguntar, André, pero suave, si aquí dice 5400 y tu sigma es menos que 3, eso quiere decir que no hay ni siquiera 3 desviaciones estándar, ¿cómo es que no estás en este nivel? ¿O cómo no es que estás por lo menos en el nivel 2 sigma? ¿Cómo es posible que estás casi que entre el 4 y el 5? Si tu resultado ni siquiera te está dando parecido a esto, es más, ni siquiera llego a 3. ¿Cómo es que esto me está dando un nivel sigma de este caso? La razón es que al número que nos da aquí, 2.78, nosotros le vamos a sumar, un segundo, nosotros le vamos a sumar 2.5, perdón, 1.5 más 1,5. Esto me va a dar, el resultado de esto me da 4,28. Entonces quiere decir que mi nivel sigma es de 4.28. Voy a recapitular una vez más. Sacamos los datos. Queremos saber cuántas candelas están fuera de especificación. Lo hacemos con la tabla Z porque la curva es normal. La curva es normal, entonces hacemos la fórmula media menos superior o inferior dividido entre la desviación estándar. Esto me da un dato. Este dato es el número Z, que es la número de cantidad de desviaciones estándar que me entran. De hecho, si ustedes se dan cuenta, de aquí a aquí hay un 1, que es la diferencia. Y si yo lo divido entre cuántas veces entra la desviación estándar, que es 0,36, entonces me va a dar el 2.78. Eso quiere decir que aquí entran solamente 2,78 desviaciones estándar, que sería una desviación, otra desviación y el 78% de una desviación. Y eso me da 5400 errores o problemas o candelas malas por cada millón, pero con un nivel sigma de 2.78. Pero entonces, ¿por qué no es un 4 sigma? ¿O por qué en este caso no es un 2 sigma? Porque le sumamos 1.5. Entonces me da un nivel sigma de 4.28. Eso quiere decir que ya nos ubicamos en este sector. Pero entonces la pregunta nace, ¿de dónde sale un 1.5 y por qué tengo que sumar un 1.5? Esa es una muy buena pregunta que resolveremos en el próximo video. Hasta aquí vamos a llegar con este video y con este tema. Por el momento, en las prácticas que les van a quedar, lo que se necesita o lo que van a hacer es que entiendan esta parte de aquí y que lleguen a la cantidad de errores. En el próximo video ya vamos a ver cómo se relaciona esta tabla Z, el número que me dio anteriormente, el 1.5, y por qué me dan estos datos de acá, si en la tabla jamás me darían los datos o jamás concordarían los datos de Six Sigma de acá con la tabla normal, que se supone que deberían de dar lo mismo, pero no lo dan, y eso tiene un significado. Pero por el momento van a hacer nada más las prácticas para que entiendan qué es lo que está sucediendo o por qué está sucediendo esto. Y nos veremos en la próxima unidad para que entiendan luego el 1.5. Muchísimas gracias y los veo en el próximo módulo.